Bueno, los saludo, muy buenas tardes a todos y todas quienes hoy nos acompañan y se van uniendo a la transmisión de nuestra jornada, conversaciones que construyen futuro y que se enmarcan en el importante desafío institucional de transitar de una política de formación profesional a un modelo educativo. Vamos a saludar con especial atención a todas las autoridades universitarias presentes y, por supuesto, a nuestros destacados y destacadas expositores y expositoras que nos acompañan en esta tarde para conversar de ética, de inclusión, de diversidad, de interculturalidad y de ciudadanía. También comentarles, como ya les decía, que al finalizar cada bloque vamos a tener un espacio para responder preguntas que nos van a poder hacer llegar tanto a través de nuestro canal de YouTube como de Zoom. Muy bien, para dar inicio a nuestra jornada y comenzar con los diálogos y conversaciones de ética, vamos a invitar al académico e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, secretario del Comité de Ética de la Investigación de la misma universidad y profesor de Filosofía de la Universidad de Concepción, Magíster Fernando Fuica García. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mari Compuche, Mari Pulamien. Upeñi, agradecer a Catalina por la invitación, en primer lugar, a esta importante jornada. En la mañana tuve la oportunidad de ingresar también, no pude estar toda la mañana, pero sí escuchar gran parte de las presentaciones. Bueno, la verdad es que hay que establecer ciertos puntos básicos, ¿cierto? Yo provengo de la Universidad Católica de Temuco, una universidad que está instalada, ¿cierto?, desde el Gualmapu, un Gualmapu hoy día en estado de emergencia, ¿cierto? Como todos sabemos, nuevamente con ciertas restricciones, en fin, con una dilemática que se arrastra hace mucho tiempo, hace muchos siglos ya, y de una otra manera configuran también nuestro quehacer como universidad. Por cierto que, y respondiendo también a lo que señalaba la principal conferencista en la mañana, de las universidades estatales, ¿cierto? La Universidad Católica, así como todas las universidades católicas de Chile, la PUC, la de Concepción, la de Talca, etcétera, no corresponden a la figura estrictamente de una universidad estatal, ¿cierto? E incluso más, correspondería más bien a la figura de una universidad privada. Y en ese sentido, el desafío, digamos, que me planteó Catalina cuando me invitó a estas jornadas, de inmediato, era qué podíamos decirle desde una universidad como la nuestra, una universidad regional, ¿cierto?, entre comillas pequeña, que ha ido aumentando poco a poco su número de carreras, su cantidad de alumnos, etcétera, incluso su infraestructura, frente a una universidad, ¿cierto?, tan compleja como es la UFRO, tan grande, digámoslo así, y tan importante en el concierto no solo regional, sino también nacional. Desde esa perspectiva, lo que yo les quiero plantear, ¿cierto?, es más que nada compartir, ¿cierto?, la propia experiencia de lo que ha sido la incorporación de ética en la UCT. Desde ya, yo estoy aquí hace unos 6 años aproximadamente, y el modelo educativo, al menos el que nos rige, ¿cierto?, que es el que está hasta este momento, tiene aproximadamente 10 años. Es importante saber, ustedes que están en proceso de construcción, y me pareció muy interesante el itinerario que han seguido, de una u otra manera ningún modelo educativo, ¿cierto?, por la experiencia además que yo he tenido trabajando en otras universidades, va a lograr cubrir y satisfacer todas las exigencias, todas las demandas, ¿cierto?, todos los desafíos que tiene, no tan solo el ejercicio propio de la actividad universitaria, sino sobre todo lo que es la formación. En ese sentido, el ámbito de la ética, por cierto, que cobra un sentido muy relevante. Yo voy a compartir con ustedes una presentación, voy a sacar algunas cosas, ¿cierto?, fundamentalmente para señalar algunos hitos, algunos puntos que, insisto, repito, vienen solamente a ser una suerte de sugerencia, si ustedes quieren, de modelo a comparar, modelo a sopesar, referente quizás en algunos casos, que eventualmente puede ser para la Universidad de la Frontera una posibilidad, ¿cierto?, de pensar, de repensar sus propias prácticas. Una de las características que yo me atrevo a decir que está presente muy fuertemente acá en la universidad, y eso es lo que pretendo mostrarles, ojo también, no con una intencionalidad, por favor, y quiero que esto se entienda bien así, como que yo vengo vengo a vender, ¿cierto? Como hay una publicidad que en Chile, no vengo a vender, vengo a regalar, no, solamente establecer, ¿cierto?, aquello en lo cual yo estoy instalado, y que de una otra manera da cuenta de esta necesidad, ¿cierto?, de la incorporación de la ética.
Para eso voy a compartir una presentación, ¿sí? Como les decía recién, voy a tratar de... Algunas cosas quizás me las salte. Bien, ya la propia invitación, ¿cierto? El título que nos convoca, Conversaciones que construyen futuro, de por sí es un paraguas, digamos así, aglutinante muy interesante, más allá de la dinámica que han instalado hoy día en particular. Podríamos ver, ¿cierto?, en la mañana que ya esto viene desde hace tiempo y todavía queda un tiempo más hacia adelante. Quiero partir por algo básico, y no con el fin, no con un fin pedagógico, digamos, sino más bien académico y también de fundamento, para precisar ciertos conceptos, ¿cierto? Cuando hablamos de ética, cuando veamos estas primeras diapositivas voy a contextualizar el porqué. Bueno, la ética, en primer lugar, es una disciplina filosófica, ¿cierto? Es una disciplina propia de la filosofía, y muchas veces analogamos o utilizamos en forma de sinónimo con moral, a pesar de que son ámbitos de referencia al menos distintos, y particularmente, ¿cierto?, la ética tiene como objeto de estudio la moral, y también, entre otras cosas, sobre todo, si tomamos un filósofo como Kant, el problema del deber. ¿Sí? Y eso es una definición muy operacional, muy básica. Segundo, ¿cierto?, la moralidad es fundamentalmente el ámbito de las decisiones individuales. ¿Ya? Es la decisión que cada uno de nosotros toma. Si nosotros pensamos en lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio diario, ¿cierto?, con un universo histórico, si vamos al, entre comillas, acumulado de alumnos que hemos tenido, de estudiantes, alumnos y alumnas, ¿cierto?, que hemos tenido, que de una u otra forma van siendo formados por nosotros, ya sea la especialidad en la que sea, y de ahí la importancia, ¿cierto?, de que el aspecto ético tenga incidencia en este ámbito, digámoslo así, moral, en que las decisiones que nuestros futuros profesionales tomen, nuestras futuras profesionales tomen, de una otra manera estén transidos, estén intervenidos, en el buen sentido de la palabra, por esta formación que han tenido. Por eso es que en general, ¿cierto?, se hace una distinción que no es puramente semántica. Yo no voy a entrar en la distinción entre ethos y mos o mores, solamente establecer, ¿cierto?, estos dos puntos de partida. Y en ese sentido, y aquí es lo que yo quiero llegar, es que el ámbito de la ética, ¿cierto? Esta es una propuesta, ojo, no es una definición taxativa, ¿cierto?, o dogmática, mucho menos, sino que intenta mostrar que lo que nosotros vemos, particularmente desde la universidad en la cual yo trabajo, es una ética que no es la moral cristiana, necesariamente. ¿Ya? ¿Para qué? De hecho, nosotros nos ha pasado, sobre todo en los cursos de educación continua que hacemos desde el Departamento de Filosofía al cual pertenezco, cuando entrevistamos a los postulantes, y que nos decían, pero ustedes, como que, ¿cuál es el enfoque del curso, del diplomado, qué sé yo? ¿Pero por qué la pregunta? No, porque están en la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Bueno, y nuestra respuesta era muy clara: la filosofía es una sola. Y la filosofía, más allá obviamente de los matices que hay, ¿cierto?, en los enfoques, qué sé yo, del periodo o las temáticas, pero no es que porque estemos acá desde la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, ¿cierto?, es que nuestra propuesta vaya a ser de una otra manera intervenida, ¿ya? O modificada por este contexto. Obviamente que la C de UCT está de otra manera determinando el lugar en el que estamos. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Solamente para que no se malinterprete a priori, ¿cierto?, de que porque provenimos o lo que yo estoy mostrándoles proviene desde una casa matriz que es católica en su inicio, en su formación, pero que en ningún momento limita, ¿cierto?, la libertad de cátedra, por ejemplo. No tenemos autores censurados, ni temas que no se puedan ver, etc. ¿Sí? Obviamente, y aquí, incluso con la presencia del profesor Domingo, en esta propuesta que yo les muestro aquí, está fuera del contexto, ¿cierto?, está fuera de la historicidad, pero decir, ¿cierto?, que una decisión moral de una otra manera está al menos presente estos 4 puntos. Por eso es que dejamos en suspenso, entre comillas, como dirían los estoicos, ¿cierto?, una epogea, entre paréntesis, esta dimensión estrictamente cristiana, para quedarnos con lo fundamental,
de la inserción de la ética en lo que es un proyecto educativo y un modelo. En ese sentido, ¿sí? La presencia de la ética en el modelo educativo de nuestra universidad está, de una otra manera, incluido a nivel, en varios planos. De una otra forma, está inmerso en todos los planos propios del quehacer universitario, como lo voy a mostrar en este tiempo que tengo para exponer. Primero, a nivel de lo que son las competencias genéricas. ¿Ya? Las competencias genéricas que todos, de una u otra manera, todas las universidades están inscritas en este modelo por competencias. El problema que se nos genera acá es que las competencias genéricas, yo no soy curriculista, así que tampoco voy a profundizar en ese tema, y de hecho estoy viendo que me equivoqué, la palabra era curricular, no curricular. El tema de las competencias genéricas, que en el caso de la universidad son 10 competencias genéricas que se ordenan a partir de 5 ejes, ¿ya? 5 ejes fundamentales. Uno, la formación basada en competencia, sí, por supuesto. Segundo, aprendizaje significativo basado en el estudiante. El tercer eje son las TICs, que están integradas en todos los procesos de enseñanza y evaluación. Más aún hoy día hay una demanda aún mayor por esta situación que hemos tenido que de una otra manera adecuarnos todos a una enseñanza, ¿cierto?, remota, a distancia, sincrónica o asincrónica en otros momentos, lo cual demanda también que nosotros como académicos tengamos que actualizar nuestras prácticas, y no solamente, tal como estoy usando ahora yo, ¿cierto?, pues, utilizar estos presentadores, digamos, estas herramientas de presentación. Eso es un desafío que está presente siempre. Un eje número 4, que es lo que yo señalaba al inicio, una educación continua que potencie el aprendizaje. Entonces, el sello, digámoslo así, de la universidad, ¿ya?, está presente tanto en la formación de pregrado, como en educación continua, y como vamos a ver en unos momentos más, también en investigación, también en extensión, también en posgrado. Y por cierto, un eje que es propio, y ahí sí que es obviamente característico y particularmente sello, ¿cierto?, de la institución a la cual yo formo parte, que es la formación humanista cristiana. A partir de ahí, ¿cierto?, se proponen 10 competencias genéricas, 10, ¿ya? ¿Por qué están subrayadas? Las voy a presentar las 10 sin necesidad de detallar, perdón, sin necesidad de detallar cada una de ellas. ¿Por qué están subrayadas las dos primeras? Cada facultad, ¿cierto?, cada facultad y cada carrera en particular, de una otra manera, elige, ¿cierto?, 5 de estas, obviamente en el contexto de su proyecto educativo, en el contexto de sus carreras. Pero actuación ética y respeto y valoración de la diversidad son 2 competencias que de una otra forma se llaman identitarias. O sea, cuando elaboro un programa, sea este filosofía de la ciencia, sea este cálculo 1, taller de arquitectura o anatomía, de una otra forma siempre estas 2 competencias deben estar ahí. Del resto, ¿cierto?, de las otras restantes, insisto, conforme a las características de cada disciplina, ¿cierto?, se incorporan algunas u otras, no las 10 en ningún momento, sería imposible, digamos. ¿Por qué? Porque el tema de las competencias genéricas trae aparejado un problemazo, digamos, un tremendo tema, que es cómo se evalúan las competencias. Porque cada asignatura tributa a una competencia genérica, a 2, en este caso como mínimo, y además, yo no quise plantear eso ahora porque habría sido saturarlos de temas, digamos, que son bastante técnicos. Además, cada carrera tiene sus propias competencias específicas y cada facultad tiene sus propias competencias. Por lo tanto, hay que articular en una suerte de una planilla de cálculo, literalmente es eso, cuántas competencias está presente en esta asignatura, cuántas de ellas son genéricas, cuántas de ellas son específicas de facultad y cuántas son específicas de la carrera en particular. Desde la perspectiva de la carrera de filosofía, ¿cierto?, que nosotros la creamos en 2019, nosotros tenemos 3 competencias específicas propias de la licenciatura en filosofía. Por lo tanto, aquí vemos ya la primera manera, el primer modo, ¿cierto?, la primera forma en la cual la ética adquiere sentido desde la perspectiva curricular.
Está presente también la ética en una unidad que forma parte de nuestra facultad, la Ciencias Religiosas y Filosofía, que es el Centro de Ética y Responsabilidad Social, y lleva el nombre, ¿cierto?, del Papa Juan Pablo II. Este centro, ¿cierto?, que en este momento lo estamos discutiendo como facultad y como universidad, por cierto, si es que va a continuar con estas características, o lisa y llanamente deviene un departamento de ética, que sería más bien un departamento de ética aplicada, porque tiene la labor y el desafío de implementar la asignatura de ética profesional en todas las carreras de la universidad. En todas las carreras profesionales, porque acá tenemos una facultad técnica, y en este caso la asignatura se llama Ética para el Trabajo. Entonces, toda carrera, sea arquitectura, derecho, ingeniería o profesor de historia, tienen la asignatura de ética. Normalmente está instalada en tercero o cuarto año, en los últimos cursos. Generalmente la ética, incluso en algunas carreras, es prácticamente la única asignatura que tienen junto con sus prácticas profesionales, entendiendo que ya a esa altura, ¿cierto?, el estudiante y la estudiante ya tienen una madurez tanto intelectual como una madurez también propia de su disciplina. ¿Ya? En ese sentido yo puedo contar la experiencia de otras instituciones donde trabajé, donde muchas veces ética era, digámoslo así, como había que estar, tenía que estar ética, y ahí la ponían en primer año, cuando los chicos ni siquiera tienen claro si van a continuar o no en esa carrera, están todavía buscando su destino, ¿cierto?, o construyendo su destino. Y en ese sentido, este centro tiene un grupo de académicos, digamos, de planta, y una serie de académicos también que son de otras facultades, pero que vienen de una otra manera haciendo esta asignatura, dictando esta asignatura desde hace mucho tiempo, y hay una vinculación directa, una retroalimentación, porque es muy difícil, y los que han trabajado alguna vez en este ramo, como ha sido mi caso, y quizás muchos colegas más de filosofía, no es lo mismo hacer ética profesional a alguien de derecho que a alguien de arquitectura. Estos se van a enfrentar a distintos problemas, a problemáticas laborales futuras distintas. Por lo tanto, en ese sentido también hay una fuerte presencia, ¿cierto?, de ética dentro de lo que es el itinerario formativo de todas las carreras. Otro punto que es clave y particularmente específico de nuestra universidad, ¿cierto?, es la llamada Dirección de Formación Humanista Cristiana. ¿Ya? Que el nombre, digamos, nuevamente insisto, por eso hice esa introducción, entre comillas, ¿cierto?, esa aproximación a partir del concepto propio de ética, no es doctrina, ¿ya? Ni siquiera, si ustedes se fijan ahí, al fin, no sé si el mouse cuando uno lo mueve lo ven ustedes, cursos electivos para la diversidad, son los llamados DDO, que entre paréntesis son cursos a los cuales pueden asistir alumnos de la UFRO. Yo hace unos años atrás, cuando llegué acá, mi carga académica fundamental antes de crear filosofía era en estos cursos electivos, y en los llamaban electivos antropológicos cristianos. Hubo en algún momento en los electivos para la diversidad, conocidos como DDO, hay todo un enigma aquí en la universidad de por qué se llaman DDO, pero todos lo conocen así como los DDO, en donde había una apertura a cierta cantidad de estudiantes de la UFRO que desafortunadamente no siempre se cubrían, ya venían 2 o 3, en circunstancias de que había la intención, ¿cierto?, de que se estableciera un diálogo mucho más fecundo entre ambas universidades, al menos a nivel de estos ramos electivos. Imagino, porque no tengo la certeza, que también los de la Católica eventualmente podrían tomar también ramos de la UFRO de estas características, ¿sí? Ramos con 3 créditos, ramos con 2 horas de clase, en donde el sello ético, como competencia genérica, pero además aquí como competencia específica, está presente en los 3. ¿Ya? Yo les decía recién, por ejemplo, los electivos teológicos son bastante diversos, ¿ya? No es doctrina, aun cuando podría haber, por ejemplo, un electivo de doctrina social de la Iglesia, pero a lo que voy diciendo es que no es catequesis, ¿ya? No es dogma, son electivos bastante interesantes, que lo hacen laicos y también lo hacen sacerdotes, pero siempre bajo este soporte, digámoslo así, que es la presencia de la ética. No sé si alguien me avisa cuando me queden unos minutos, por favor, para no pasarme. En el ámbito del posgrado está la presencia de lo que se llaman los coloquios sello institucional, que también están a cargo de nuestra facultad. ¿Qué significa esto?
que todos los estudiantes de posgrado, ya sea magíster o doctorado, necesariamente tienen que cursar los de magíster 2 coloquios sello y los de doctorado 3. Ya son cursos de 8 horas que les dan un crédito. Aquí les muestro algunos que hemos dictado durante el año, entre el 20 y el 21, interculturalidad y diálogo interreligioso, ética de la investigación, que por cierto es uno de los coloquios que mayor demanda tiene. Muchas veces lo hemos tenido que dictar 2 veces en el año. Además que ha ido aumentando, por supuesto, hay mayor cantidad de alumnos en el posgrado, porque hay mayores programas que se ofrecen. Acción humana y libertad, que es un coloquio propio del Departamento de Filosofía, lo mismo que razón, modernidad y posmodernidad. Ética para la sustentabilidad, que lo hace una colega del Centro de Ética y Responsabilidad Social. Ética y deontología, sabiduría bíblica y racionalidad crítica, dictado muchas veces por laicos, muy, muy interesante. Yo he asistido a alguno de estos como oyente. Y este último, que tengo yo por lo menos la oportunidad de dictarlo, y también tiene bastante demanda, que es ética de la investigación en contexto intercultural. Entonces, como vemos, ética está presente a nivel, digamos así, curricular, en los planes y programas, en forma obligatoria. Está presente además, a partir de las competencias genéricas, está presente además como asignatura de ética profesional y ética para el trabajo. Está también en los coloquios de posgrado, ¿cierto? Como asignaturas obligatorias. Es cierto que, y la experiencia nos muestra que siempre ocurre lo mismo, pasa con los electivos, pasa con los DDO, que los alumnos muchas veces los dejan para el final, y tenemos estudiantes de posgrado que, llegado el momento de ya querer graduarse, se dan cuenta que les falta un coloquio. Entonces, bueno, eso de una otra manera nos hacemos cargo de eso también, con esta oferta que hay diversa, que se presenta a comienzo de año, por lo tanto los estudiantes saben y cuáles van a ser los cursos sello o los coloquios sello que se van a realizar en este contexto de posgrado. Son instancias muy interesantes porque convergen estudiantes, obviamente por defecto, ¿cierto? Todos ya profesionales de distintas áreas, qué sé yo, tenemos alumnos, no sé, 5 del magíster de educación, otros tantos del magíster intercultural, otros tantos del magíster de antropología. Entonces se generan unos diálogos muy interesantes. Lamentablemente por estos formatos en los cuales hemos estado este último año y medio, se ha perdido un poco la riqueza de ese diálogo, pero en su momento eran instancias muy bien evaluadas y muy valoradas por los estudiantes de posgrado. En el ámbito de la investigación, ya con esto voy terminando, está el Comité de Ética de la Investigación. El Comité de Ética de la Investigación, que se crea el año 2018, del cual yo formo parte también como secretario. Es un comité de ética que lo hemos acreditado ya en 2 oportunidades, y que curiosamente, ¿cierto? Los que tienen experiencia con los comités de ética, sabrán que los comités de ética, los CI, se acreditan ante la Seremi de Salud. ¿Ya? ¿Por qué hago este énfasis? Porque donde nosotros, y digo, y disculpen que hable aquí más bien a título personal, sobre todo porque pertenezco tanto a la creación del centro como del comité, perdón, como al actual grupo que lo conforma, nosotros le hemos dado un sello intercultural bastante fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con 2 ámbitos. ¿Sí? Uno, lo que es el extractivismo tanto epistemológico como ontológico, es decir, que muchas veces los investigadores, entre comillas, van a las comunidades, o van, qué sé yo, a los LOF, y estoy pensando sobre todo en un contexto mapuche, aunque no estrictamente mapuche, ojo, si esto lo intercultural, como lo escucharemos más adelante en el transcurso del día, no se circunscribe solo a los mapuches, pero obviamente por nuestra universidad situada, territorialmente situada, para nosotros es como el diálogo o el vínculo casi más natural, pero está también el tema de los migrantes, que es muy fuerte, y por lo tanto eso también está incluido. Les decía entonces que recordamos 2 cosas. Uno, el tema del extractivismo, ¿cierto? Y sobre todo lo que un comité de ética tiene que hacer, que es salvaguardar el tema de la dignidad de las personas. Es lo que tiene que ver con su intimidad, ¿cierto? Con el manejo de sus datos, y también con la devolución que se haga después. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los consentimientos informados que llegan al comité de ética, siempre exigimos que esté declarado en ese consentimiento de qué manera
se van a devolver, entre comillas, los resultados, para efectivamente contrarrestar este extractivismo que ha sido muy característico y que se resume en algo tan simple como que ya están aburridos que los vengan a investigar. O ese es como el sentido de lo que tiene salvaguardar este tema del extractivismo. Entonces, el Comité de Ética está constituido por un abogado, en mi caso como experto, entre comillas, ¿cierto? Nadie es experto finalmente en todo, pero en el tema bioético, una colega que es experta en metodología de la investigación, y una colega que es médico, que pertenece al Comité de Ética del Hospital HA de aquí de Temuco, que además es una invitada, o sea, perdón, es una participante externa del comité. ¿Ya? Entonces, está presente la ética también ahí. Y por último, está también presente la ética en una cátedra, ¿ya? Que fue una instancia creada en la época que el profesor Salas, que va a estar exponiendo en la tarde sobre interculturalidad, cuando fue decano aquí en la Universidad Católica, crearon la cátedra Fray Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Y que lo que promueve precisamente en este contexto ético, bajo soporte ético, lo que busca es promover el diálogo, ¿cierto? Y el respeto por la diversidad étnica y cultural en un contexto, ¿cierto?, situado como es el Gualmao. Entonces, estimados y estimadas, bueno, les agradezco la atención. El objetivo de la presentación, vuelvo al inicio, un poco decir, bueno, ¿qué puedo personalmente, pero también sin arrojarme la representación de la Universidad Católica de Temuco, porque sería, digamos, una patudez, pero al mismo tiempo, ¿qué podríamos, desde la ética, qué podría yo compartir con esta comunidad de la UFRO? Y qué mejor que nuestra propia experiencia, qué mejor que lo que estamos haciendo, que siempre está en proceso, ¿cierto?, de una otra manera de reflexión también, de revisión. Ya les decía a ustedes recién que el Centro de Ética, por ejemplo, ya se está de una otra manera reformulando. Los propios programas de ética profesional que son estandarizados, tienen que ir adecuándose a las carreras. Sabemos, ¿cierto? Me parece que creo que todo lo podemos compartir aquí, que una asignatura de ética no garantiza la formación de buenas personas por sí sola. ¿Sí? Eso es yo diría que es una premisa básica. Pero sí, ese soporte, digamos, ético está presente de una otra manera, de forma transversal, en la formulación de los programas, en lo que son para nosotros lo que se llama las guías de aprendizaje, o los sílabos, o la planificación, como queramos llamarlo, en donde vayamos recogiendo esos hitos, sabiendo que es difícil evaluar las competencias, sabiendo que eso se torna más bien subjetivo, diríamos. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo dar cuenta de que efectivamente hubo un respeto, qué sé yo, por el otro, por la diversidad, etcétera? Bueno, más aún en este contexto en el que estamos, se nos hace aún más difícil y más complejo, pero sigue siendo algo que determina de una otra manera nuestro quehacer diario como académicos. Y eso es lo que yo podría compartir, eso es lo que les podría contar, y que les podría quizás ser un insumo al momento de la reflexión que hagan ustedes de su propio modelo educativo en el contexto, ¿cierto?, de la incorporación de la ética. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, agradecemos su interesante presentación. Recién ha finalizado el académico e investigador Fernando Fuica García y ahora damos paso a nuestro próximo invitado. Licenciado y doctor en la Universidad Pontificia de Comillas, promotor del Máster Interuniversitario de Éticas Aplicadas, Universidad Complutense de Madrid, y profesor titular de Antropología y Filosofía UNED España, doctor Tomás Domingo Mortalla. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues para mí es un placer el estar aquí y el compartir esta sesión también con tantos amigos, tantos conocidos. Agradecer a la universidad, a la UFRO, esta invitación, en concreto a Catalina Rivera, ¿no?, pues haber contactado conmigo. Una universidad pues donde tengo pues esas también referencias, ya conozco de otras ocasiones. Quizás pues en primer lugar pues saludar al profesor Patricio Mena, que me parece que está entre los asistentes. Como digo, pues para mí es un placer participar en esta actividad, una actividad que además lleva el bonito título de Conversaciones que construyen futuro. Estamos construyendo futuro, están construyendo futuro, lo construimos entre todos, ¿no? Ir hacia adelante.
Son conversaciones, que esto es muy interesante, muy importante, y más desde un punto de vista ético, conversaciones que construyen futuro, en este caso, en el tema en el que estamos, la ética. Estamos en el momento de diálogos temáticos. Son palabras, pero palabras que tienen una gran densidad. Por mi parte, querría presentar algo muy general, pero al mismo tiempo que es muy general, es muy concreto porque tiene que ver con la práctica cotidiana, la práctica diaria de todos, de lo que todos hacemos, de lo que todos vamos haciendo, de lo que hacemos hoy y de lo que van a hacer ustedes, vamos a hacer todos mañana. Claro, es decir, están hablando el profesor Fernando Fuica ha insistido en eso, ¿no? La presencia de la ética, cómo se presenta la ética. De entrada, mi propuesta es que la ética tiene que impregnar un modelo educativo necesariamente. Y por eso esta pequeña presentación que hago en estos 15-20 minutos llevaría por título eso, elementos para un modelo educativo ético. Si ese modelo educativo no tiene en cuenta de alguna manera la ética, yo creo que mal van. Para resumir, para plantear esta pequeña intervención, la voy a plantear también para que sea fácil de seguir a través de 8 palabras, 8 términos, 8 expresiones. La primera palabra en la que querría centrarme brevemente y hacer una pequeña referencia, va a ser muy breve cada una de estas referencias. La primera palabra sería la palabra proyecto. Hablar de modelo educativo es hablar de un proyecto, hablamos de modelo educativo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es algo que nos sirve de arquetipo, de punto de referencia, algo a imitar, a reproducir, es una representación, también es un esquema de una realidad compleja y es algo hacia lo que tendemos, algo hacia lo que apuntamos. Un modelo educativo es eso, un modelo educativo y además tiene que ver con la educación en este nivel en el que estamos, en un nivel universitario. Hablamos de la universidad, nosotros en España siempre tenemos presente un texto cuando hablamos de universidad, que es el texto de Ortega, un texto que escribió Ortega hace ya casi un siglo, que se llama La misión de la universidad. Ahí en ese texto Ortega insistía mucho en esa idea de misión de la universidad, de esa idea de vocación de una institución como es la universidad, e insistía en esta idea de proyecto. Es decir, estamos proyectando el futuro, estamos construyendo futuro, lo estamos construyendo desde el presente, pero también teniendo en cuenta el pasado. Este futuro lo construimos desde el presente teniendo en cuenta el pasado. Mostramos el querer ir hacia adelante, somos seres de proyecto, somos seres futurizos, también en este nivel institucional. Tenemos que pensar bien, entre todos, lo que ustedes están haciendo, a qué queremos apuntar. Queremos responder, quieren ustedes responder a una sociedad compleja, a una sociedad que está en cambio, que está en transformaciones. Se trata de alguna manera de asumir ese reto que tienen ustedes, que tenemos también todos, en este caso ustedes, y lo tenemos que hacer innovando, imaginando, inventando, como se repetía mucho en las conferencias de la mañana. Por tanto, un modelo educativo, un modelo que construye universidad, que hace universidad, que no ha de ser, que no puede ser simplemente un marchamo, una pieza de museo, decir, ya hemos construido un modelo educativo y ya está. No, es algo que hay que ir haciendo, hay que ir reelaborando, hay que ir revisando. Es construcción constante. Me interesa quizá a la hora de enunciarlo, señalar el gerundio, esa idea de construyendo, de haciendo, algo que se hace, y algo que vamos proyectando. Esa sería la primera idea, la idea de proyecto. Segunda idea, segunda palabra, segundo término que me parece importante a tener en cuenta, la palabra entre, la preposición entre. Estamos hablando de universidad y sociedad. Y estamos hablando también, ustedes en la documentación que ya van elaborando, que van preparando, oponerse a cierta tendencia que se da en nuestras sociedades contemporáneas, más todavía en la sociedad chilena, de cierto o de no cierto, de un individualismo muy real, muy potente, muy poderoso. Por tanto, también se trata de combatir, y ese es asunto de la ética, combatir ese individualismo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, diría yo, buscar las maneras de desarrollar, de afianzar ese entre común, ese entre que nos constituye. Afianzar esa esfera pública, ese espacio público. La universidad nace de la sociedad, de una sociedad concreta, y revierte en esa sociedad concreta.
Y es un asunto, esa relación, ese entre de todos, de todos. Necesita la implicación de todos, la coimplicación de todos. Ese entre me parece básico a la hora de construir un modelo educativo. No se trata simplemente de algo que se nos propone desde arriba, algo que simplemente nace del alumnado o nace de determinadas presiones sociales. No, nace del encuentro. Encuentro y quizá, por señalar esa palabra, la palabra entre. Tercera palabra que quiero destacar, y es una palabra castellana de mucha raigambre, que es la palabra quicio. Quicio. ¿Qué es el quicio? ¿Qué es un quicio? Voy un poco al contexto de la palabra, que es la definición de ética. La ética yo creo que no la debemos entender como algo bonito, como un barniz que ponemos a nuestros proyectos. Es un planteamiento ético, hay que ser éticos, la ética, cómo no vamos a construir un modelo educativo ético. Yo creo que muchas veces caemos en cierta demagogia, caemos en una palabra, en el uso de una palabra de ética como si fuese meramente vacía. Hablar de ética no es hablar, diría yo, decir solo de una asignatura, es algo más fundamental, es algo más importante. Y hablar de ética, por supuesto, no tiene que ver con códigos deontológicos. Leo rápidamente un pequeño texto de Ortega y Gasset, donde Ortega define lo que entiende por ética, y es la definición que yo querría recuperar a la hora de proponer o a la hora de ayudar a pensar un modelo educativo. Dice Ortega: me irrita este vocablo moral. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé bien qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de un hombre o de un pueblo. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en la contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio. La moral no es eso, un adorno, un ornamento, sino que es, dice Ortega, el ser mismo del hombre, el ser mismo del ser humano, del hombre y la mujer, el ser mismo, diría yo, de una institución, de una universidad, dice Ortega, cuando está en su propio quicio y vital eficiencia. Estar en el propio quicio, vital eficiencia. Es decir, la moral, la ética, tiene que ver con las ganas de hacer, las ganas de proyectar, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el anhelo, tiene que ver con la ilusión. Esa es la ética prioritariamente, nos señala Ortega. Por tanto, un modelo educativo ético, quizá lo que tiene que hacer, lo que tiene que procurar, lo que tiene que pensar es cómo transmitir ese anhelo, cómo transmitir esa ilusión. Claro, también recogiendo la propuesta de otro filósofo contemporáneo, que es Paul Ricoeur, podríamos decir que la ética, ¿qué es la ética? Nos dice Ricoeur, nos dice este filósofo, y también recojo esta idea del quicio, de la eficiencia. La ética es el deseo de una vida realizada, de una vida plena, con y para los otros, destacamos, señalamos el entre, en instituciones justas, y a mí me gusta añadir últimamente en entornos sostenibles, en entornos sustentables, añadir ese cuarto elemento. Es decir, la ética es un saber y es una práctica compleja. No tiene que ver con las normativas, no tiene que ver solo con asignatura, sino que tiene que ver con la ilusión de una institución, la ilusión de las personas que pertenecen a esa institución. Voy rápidamente, que si no el tiempo corre. La cuarta idea, la cuarta palabra, es la palabra perspectiva. Perspectiva. Están construyendo un modelo educativo. En un modelo educativo, en una universidad, en la convivencia humana, hay pluralidad de perspectivas, hay diversidad, hay pluralidad, y eso hay que mantenerlo, eso hay que defenderlo. ¿Cuál es la tarea de un modelo educativo, de una vida universitaria? La de aunar, la de congeniar, la de componer de alguna manera esas perspectivas sin que sea una la que domine, que sería un planteamiento dogmático, sin tampoco ceder al relativismo, todo da igual, cualquier perspectiva es válida. Se trata de proponer, se trata de discutir, se trata de establecer en esa variedad de perspectivas, establecer diálogos que defiendan, que critiquen, que argumenten esa pluralidad de valores. Fíjense en los documentos que ustedes han elaborado la pluralidad de valores, es decir, de contenido ético,
que ya aparecen en el modelo educativo. Hablan de libertad, laicidad, de participación, transparencia, respeto, solidaridad. Entonces se trata de compaginar, de armonizar esta perspectiva, este abanico de valores. La cuestión es, la gran pregunta es, claro, ¿y esto cómo lo hacemos? Esa es la dimensión ética, el cómo hacemos esto. Porque ¿de qué va la ética básicamente? Diría yo, resumiendo también un poco lo anterior, la ética va de la realización de valores. Realización de valores. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando hay valores que aparecen en conflicto con las perspectivas, es hablar de pluralidad, es hablar de diversidad, es hablar de conflicto. ¿Cómo afrontamos esto? Quinta palabra, quinto término que me parece clave, que me parece importante. La palabra, el término deliberación. Deliberación. La deliberación es un método antiguo, pues ya lanzado en su momento, hace 2500 años nada menos que por Aristóteles, que se ha recuperado en la ética actual. Se habla de toma de decisiones racional, se habla de deliberación. Claro, se habla de deliberación democrática, de comités de deliberación, hablando, por ejemplo, de cuestiones de bioética. Es todo un método, pero yo diría, más que un método, la deliberación es una actitud, es una forma de encarar los problemas, es una manera de confrontarnos con la realidad. ¿No podría ser un elemento importante, me pregunto, para un modelo educativo desarrollar componentes deliberativos? Y no se trata simplemente de una asignatura en un determinado grado, sino formas de proceder, formas de trabajar un alumno con sus estudiantes, un profesor con los estudiantes, los profesores entre sí, un cuerpo de profesores ante problemas, ante situaciones. Un problema, situaciones, son diferentes perspectivas, son diferentes valores en juego. Se trata de deliberar. Sexta idea. La sexta idea simplemente es incidir en una cuestión, en esto del diálogo, de la pluralidad de perspectivas, en esto de la deliberación, no nacemos sabiendo. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos en ello. Educarnos en ética no es simplemente poner una asignatura para unos alumnos, es formarnos precisamente en esta actitud, en este método, en estas metodologías, en este aire de familia que quizá puede constituir un modelo educativo. Nos tenemos que educar. Educación en la deliberación, educación en la pluralidad de perspectivas, educación en este estilo de vida. Entonces, es una formación ética, diría, para todos, ¿no? Para todo el componente que integra toda la universidad. No simplemente una asignatura para unos alumnos. Séptima idea de esta propuesta que les hago como componente, como elemento para un modelo educativo. Yo diría que un modelo educativo ético tiene que ser también un modelo narrativo, En una narración, en un relato, nosotros contamos nuestra historia, venimos de, vamos hacia. Nosotros ahora estamos en un presente, ustedes están construyendo un modelo educativo desde una determinada historia, desde unos determinados prejuicios, presupuestos, y buscan desde el presente, teniendo en cuenta el pasado, buscan un futuro. Eso es una trama, eso es una historia que vamos haciendo, que hace una institución, que hacemos las personas. Hacemos historia haciendo historia. Un modelo educativo traza la historia. Un modelo educativo responde por una institución. Si quieren ustedes un modelo educativo, yo diría que potente a la hora de presentarse ante la sociedad, con la sociedad, frente a otras, junto a otras universidades, lo importante sería tener un buen relato, construir un buen relato. El modelo educativo es tener un buen relato. Un buen relato que de alguna manera vertebra la propia universidad, que de alguna manera ese relato está también en las relaciones entre los diferentes componentes de la universidad y también que de alguna manera hace a cada uno de los integrantes de la propia universidad. La identidad personal, la identidad institucional, la identidad de una universidad es, diría, una identidad también narrativa. Una identidad no cerrada, sino abierta a otros. Por utilizar otra expresión de este filósofo que he mencionado antes, de Paul Ricoeur, se trata de una hospitalidad narrativa, que es capaz de entrar en diálogo con otras narraciones, pero desde la propia narración, la propia historia. Por tanto, importante, clave, construir un relato, hacer
un relato. Y la última idea, la octava palabra que querría simplemente referirles es la palabra responsabilidad. Palabra ética, concepto ético, que me parece clave, que me parece muy importante. Yo creo que es una de las grandes palabras de la ética actual, de la ética contemporánea. No es que las palabras felicidad o deber, que antes mencionaba el profesor Fernando Fuica, no sean importantes, no sean claves, pero hoy en día, en nuestros contextos, ante nuestros retos que tenemos, fíjense ustedes en la situación de pandemia o los retos institucionales que ustedes tienen, la palabra responsabilidad adquiere un vigor impresionante y se hace fundamental. Claro, la responsabilidad apela a una gran ética, a una ética con mayúscula. Más allá, como les decía antes, de códigos deontológicos, más allá de una asignatura, más allá de un nivel de implementación u otro. Es responsabilidad de lo hecho, de lo que hacemos, y es una responsabilidad también hacia el futuro. Claro, con esta idea de responsabilidad también estoy incidiendo en la idea de responsabilidad, sí, en abstracto, pero es también un responsabilizarnos, cada uno de nosotros, de lo que hacemos, de crear, de formarnos un juicio, de enseñar a nuestros alumnos, de construir entre todos juicios. La ética no trata de juicios, sino la ética trata de enseñar a juzgar, de enseñar a valorar, de enseñar a precisar, de enseñar a estimar. De eso va la ética. Eso es lo que tiene que, de alguna manera, mover un modelo educativo. Y claro, hablamos de responsabilidad, y también hablar de responsabilidad significa, de entrada, también con mucha fuerza, romper con algo que en España sucede mucho y en otros ambientes también, y creo que en Chile, que en Chile también, con la idea del se hace, se dice, de lo común, de lo anónimo. ¿Yo por qué hago esto? Porque se hace así. ¿Yo por qué evalúo así a los alumnos? Porque se viene haciendo así. Hay un momento en que uno se debe parar, se tiene que parar y tiene que decir, yo lo hago porque creo que debe hacerse de esta manera. Es decir, la responsabilidad, un modelo educativo que sea ético, tiene que desarrollar, tiene que potenciar la autonomía, hacernos cargo de nuestra propia realidad, como alumnos, como profesores, como institución, que normalmente nosotros como profesores negamos la autonomía y nos gustan muchas veces más pues, alumnos que sean dóciles, compañeros que no nos pongan ningún tipo de trabas, ningún tipo de peros, pero no, lo difícil, lo duro, lo interesante para un modelo educativo, yo creo que potente y a la altura de nuestro tiempo, es que defienda esa responsabilidad y esa autonomía. Por tanto, termino ya y termino así brevemente para que haya lugar y tiempo para este diálogo y estas conversaciones, resumiendo las palabras, resumiendo los términos. Por tanto, si queremos un modelo educativo, debería incluir, debería poseer como orientación, yo creo, debería constituirse como un proyecto que tenga en cuenta el entre, que busque el quicio, es decir, el lugar efectivo, vital, apropiado, que tenga en cuenta la pluralidad de perspectivas, que utilice como herramienta la deliberación que es una práctica concreta que se educa, que al mismo tiempo va a ejercer, va a constituir un relato, una forma de narrar, una forma de contar, que va a fomentar, que va a desarrollar, que va a buscar ámbitos sobre todo de responsabilidad. Por tanto, un modelo educativo va a mirar, por emplear otra palabra distinta que no he empleado, va a mirar por un cuidado, una atención por la propia institución, por los que pertenecen a la institución y por la sociedad hacia la que de alguna manera también se debe. Por concluir, por terminar, diría que un modelo educativo es ético o no es, o no será, o es otra cosa. Muchísimas gracias por su atención y seguimos conversando. Muchas gracias. Bueno, agradecemos ambas presentaciones, no nos cabe duda, ¿cierto?, que generan diálogo y amplias conversaciones.
así que nos vamos a ir en esa línea justamente ahora. Se abre el espacio para poder contestar alguna de las preguntas realizadas, ¿cierto? En nuestras plataformas. La verdad es que no vamos a direccionar ninguna pregunta, sino que dejamos abierto para nuestros ambos expositores. La siguiente pregunta: ¿cómo se puede transmitir en una institución como la UFRO la importancia de la ética en un contexto donde las prácticas técnicas superan en valor la dimensión de la ética? La última parte de la pregunta, es decir, en una institución como la UFRO, ¿en qué? ¿Sí? No lo he entendido bien. ¿Cómo se puede transmitir en una institución Sí. como la UFRO la importancia de la ética en un contexto donde las prácticas técnicas superan en valor la dimensión ética? Claro, por mi parte, no sé lo que comentará ahora el profesor Fernando Foica, y por mi parte diría, es muy interesante, muy importante que los alumnos puedan disponer de esa serie de asignaturas transversales, momentos, por decirlo así, para la reflexión, para pararse, por decirlo así, también en su propia práctica, pero también sería muy interesante, o sería muy importante que esa ética se entendiera, más o menos es lo que yo quería señalar, se entendiera como una manera de hacer, es decir, ese transmitir ese contenido ético que no sea simplemente a través de contenidos, sino por maneras de trabajar, maneras de disponer a la hora de realizar un trabajo, de realizar unas prácticas. Es decir, que haya una determinada actitud por parte del profesorado, por parte de la propia institución, a la hora de llevar a cabo ciertos dispositivos. Porque la ética no es solamente cuestión de contenido, cuestión de teoría, sino es cuestión de vida, es cuestión de qué hacemos. Porque yo puedo decir, hay que hacer ciertas cosas, no mientan ustedes que eso es malo, hay que ser libres, hay que ser autónomos, y luego yo lo que digo va en contra, o lo que hago va en contra de lo que digo. Por tanto, cuidado o atención a nuestras prácticas. Desarrollemos prácticas éticas, diría, un poco por ese lado. Más reuniones, más participación de los alumnos, más consulta, que eso también es educar éticamente. Educar éticamente no es solo disponer de unas horas para hablar de Kant, hablar de responsabilidad social corporativa, sino que educar éticamente es predicar con el ejemplo, por decirlo así de esa manera, haciendo, construyendo. Sí, bueno, dos cosas. Uno, agradecer la ponencia del profesor Tomás Domingo, que dio todo el contexto más filosófico. Y lo segundo, en el contexto de la pregunta, yo diría también que la dimensión técnica en sí misma conlleva un problema ético. Y bueno, los que sabemos algo de filosofía, reconocemos ahí en Heidegger, el filósofo Martin Heidegger, un tema recurrente en su reflexión, ¿cierto? Sobre todo del segundo Heidegger, que tiene que ver con el hecho de que la técnica va generando dilemas éticos, ¿cierto? La técnica, por ejemplo, en el ámbito bioético, genera conflictos, que antes no existían en virtud precisamente del desarrollo de estos dispositivos tecnológicos que van configurando nuevos problemas. Por cierto que, en consistencia con lo que hemos señalado, la asignatura de ética por sí sola no va a garantizar, entre comillas, la formación de un buen profesional, de una buena persona. Por ahí alguien decía que no hay separación entre ser un buen profesional y ser una buena persona, digamos, no puede haber esa decisión. Pero en el ámbito técnico, y yo entiendo la pregunta quizás pensando más bien un poco por la propia historia de la UFRO, una antigua UT, no estrictamente UT, pero fundamentalmente UT, en donde, claro, pareciera ser que el hacer pesa más que el pensar, y me parece que esa es la responsabilidad del profesor, del académico, del docente, de hacer de su propia asignatura un ejercicio también de discusión. El ámbito técnico, como decía recién, es algo que nos determina, que nos caracteriza, que nos define epocalmente, y de quién más sigue. Por lo tanto, es una característica que no puede obviarse, que está presente, obviamente, y va a estar presente, incluso aristotélicamente hablando, en todos los saberes técnicos siempre hay un ámbito ético, ¿sí? Que tiene que ver con el ejercicio propio, ¿cierto? Con la práctica, digamos, con la praxis. Perfecto. En esta misma línea, consultarles ahora en qué momento el desarrollo ético de las profesiones se suprime y diluye bajo la disciplina. ¿Qué acciones pueden ayudar a construir profesionales éticos? No sé, yo a mi modo de ver, creo que una forma es ir vinculándolos desde un inicio, si es que se puede, con la práctica profesional, con el ejercicio de la profesión, que los va a obligar, ¿cierto?, a
estar en relación con otras personas, a estar en relación con otros en general, a tener que tomar decisiones, a tener que argumentar respecto a esas decisiones. Muchas veces lo que uno les dice a los estudiantes en este ámbito es que, claro, estas asignaturas, como decía muy bien el profesor, no se trata solo de enseñar el deber en Kant o la felicidad en Aristóteles, pero de una otra manera proveerles ciertos elementos que les permitan argumentar y fundamentar una decisión. Y esa decisión, lo que ocurre, o lo que ocurría muchas veces, al menos en mi propia experiencia, que estudiábamos pedagogía y recién en cuarto año íbamos a un liceo, a un colegio, y nos dábamos cuenta que esto no era lo mismo. Por lo tanto, eso va a redundar en que el día de mañana obviamente no voy a ser un buen profesional si no estudié lo que quería. Sí. Claro, es decir, en la misma línea del profesor Fernando Fuica, decir, lo que se trataría es de buscar que esos profesionales sean de alguna manera profesionales, por emplear esa expresión, profesionales reflexivos. Es decir, que en algún determinado momento se planteen dudas sobre lo que están haciendo, se planteen situaciones difíciles, es decir, promover de alguna manera cierta indignación o cierto fracaso, o que vean la necesidad que tienen a la hora de plantear determinadas cuestiones, que las tienen y se van a confrontar con ellas, de deliberar, de argumentar, de enjuiciar, de ponerse en la perspectiva de otro, hacerles ver, es decir, o dicho también de otra manera, problematizarles, es decir, buscar formas de problematización. Y eso es relativamente sencillo. Con la problematización se pueden crear, yo creo que, profesionales reflexivos. No queremos quizá que los profesionales hagan una cosa o hagan la otra. Yo diría que lo que queremos, lo que quisiéramos desde un punto de vista ético, en un modelo educativo ético, es que esos profesionales se planteen lo que hacen, para luego ir en una dirección o en otra, y sean capaces de argumentar, sean capaces de deliberar y sean capaces de entrar en construcción argumentativa. En términos prácticos, profesor y panelistas, en términos prácticos nos pasaba a nosotros, y yo creo que muchos de los que también dictábamos estos ramos electivos, y cuando uno les preguntaba a los estudiantes, ¿por qué tomaste este ramo? Muchos decían, por no decir el 100%, por horario, ¿cierto? No, que por horario tomé este electivo, no es que realmente estén interesados. Bajo esa perspectiva, siempre lo que hemos promovido, creo yo, desde la filosofía en general, me atrevo a decir, es precisamente la reflexión. Más allá del tema específico, ¿sí? Pues no es que seamos aquí unos multidisciplinarios, pero de una otra forma siempre se ha promovido la reflexión, el cuestionamiento, el establecer esa premisa básica desde la filosofía, particularmente de la ética, de que mis acciones tienen consecuencias sobre otros, no solamente sobre mí. Y en ese sentido, la reflexión en el sentido literal del reflejo, de verse a sí mismo, les permite de otra manera cuestionarse también su lugar, su propio lugar en el mundo. Quizás yo echo de menos... Adelante. Y quizá lo interesante también sobre esto es que esos alumnos que vienen en principio porque tienen que hacer esa asignatura de ética porque no queda más remedio o porque les viene bien por horario, luego al final, cuando ven la asignatura, cuando trabajamos con ellos, ven lo interesante que es la asignatura, ven lo que problematiza la asignatura, y es una asignatura que yo creo que tiene relativo éxito, es decir, que es bien, muy bien valorada por parte de los alumnos a la hora de pensar, reflexionar y plantearse cosas que no se han planteado nunca. Les hacen pensar, se ponen a pensar. Yo creo que son mejores profesionales. Y quizá el problema que muchas veces nos encontramos, sobre todo por mi experiencia en facultades quizá de medicina y hablando de temas de bioética, es que a veces estos espacios de reflexión o estas asignaturas se suelen dar, por ejemplo, en determinados años, por ejemplo, en primero o en segundo, unos estudios que son muy largos, muy prolongados en el tiempo. Y son cosas que a veces se pasan a segundo plano cuando el currículum va a incidir tanto en lo técnico. Ojalá pudiera darse esa realización, ese complemento en momentos posteriores, en espacios distintos, una asignatura en quinto, en sexto, pudiera haber otros espacios que incitaran, que motivaran a esa problematización, a esa reflexión. Muy bien, muchas gracias. Tenemos en el Zoom una pregunta direccionada para el profesor Tomás. Dice así: sí. Si el entramado de conceptos por lo que ha presentado la ética en el modelo educativo, responsabilidad, deliberación, deseo, proyecto, etcétera, ve lugar para la crítica, esto es, para la enseñanza de la necesidad de educar a distinguir, a sacar a la luz los prejuicios propios y partir
de lo cual se puede educar en la autonomía, sobre todo en tiempos en los que pareciera que es cómodo considerarse víctima en muchos contextos y de este modo cerrar el diálogo de antemano. Pues estaría casi de acuerdo en todo, menos lo de cerrar el diálogo de antemano, es decir, no, la imposibilidad de cerrar el diálogo de antemano. Y lo que sí diría, por ir a la pregunta, la novena idea es simplemente el resumen que yo he hecho, pero la novena idea, la novena palabra que yo podría utilizar es la que se utiliza aquí en esta pregunta, que es la palabra crítica. Todos estos elementos son elementos que nos ayudan a establecer esa distancia, a criticar. Si uno reconoce esa pluralidad de perspectivas, uno está criticando la propia, si es capaz de ponerse en el lugar del otro, si es capaz de ponerse en los zapatos del otro. La deliberación es un proceso crítico. Reconocer esa pluralidad de historias son procesos de crítica. Aprender esa necesidad de responsabilizarnos, de enseñar juicios, es precisamente desarrollar la crítica. Estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, y yo diría que precisamente estos elementos inciden en esta idea de desarrollo de la crítica, de la reflexión, de la autonomía, de la responsabilidad, que son valores que no puede dejar de lado un modelo educativo. En todos, como decía también el profesor Fernando Fuica, en todos sus niveles. Hay pluralidad de niveles. Y yo diría, por volver a un elemento muy clásico, no nos olvidemos que la ética es un conocimiento, es teoría, sí, pero la ética también son procedimientos, modos de hacer, y la ética también, sobre todo, son actitudes. Y eso debe debe impregnar a una institución que se define en su modelo educativo como ético, no como ética. Eso es lo importante, esa es la clave. Por utilizar otra expresión distinta, dándole una vuelta un poco a esto, ¿no? Es decir, muchas veces nuestros modelos educativos, formativos, inciden en las ideas, en el nivel teórico, pero debemos recuperar de alguna manera esa fuerza, esa potencia, como decía este filósofo Ortega y Gasset, la potencia de las creencias, formar también en esa pluralidad, en esa diversidad de creencias, ideas y creencias. Las ideas las tenemos, las creencias las somos. Vamos a educar también en ese elemento sentimental, estimativo, emotivo, narrativo. Vamos a introducir también esos elementos que son potentes, que son muy poderosos. Yo puedo, como les decía antes, pueden ustedes elaborar un modelo educativo perfecto, ideal, pero si no tienen detrás, podríamos decir, si no tienen detrás marketing, no hacen nada. Marketing, o lo digo de otra manera, si no tienen detrás un buen relato, no hacen nada. Construyan un relato, construyan una narración. La narración va a llegar, la narración va a impregnar, va a tocar corazones, no solamente cabeza. Muchas gracias, profesor. Esa era la pregunta de Patricio Mena. Y bueno, vamos a dar cierre con la última pregunta para nuestros dos expositores. ¿Qué instituciones contemporáneas podrían ayudarnos como referentes para el proceso del desarrollo del modelo educativo en el que nos encontramos en este momento? Mira, yo quisiera decir dos cosas. Primero, colgarme, entre comillas, de la pregunta que hizo Patricio al profesor Tomás, y tomo el concepto de comodidad. Y eso me lleva a pensar algo que lo hemos conversado muchas veces también acá en la comunidad académica, que es el hecho de que esta universidad ya no es la misma, digo como institución, ¿cierto? No es la misma en la que nos formamos nosotros hace 30 años atrás o quizás un poco más. Y la comodidad, de inmediato se me vino a la mente la imagen de un apoderado aquí en la facultad. Entonces yo no sé si alguna vez pensamos nosotros que nuestros papás, nuestra mamá fuera a la universidad a hablar por uno. Bueno, a excepción de una situación excepcional como enfermedad o algo así, pero en fin, una anécdota un poco incómoda en el sentido de que quizás hay un excesivo paternalismo y maternalismo también, para ser equitativo, respecto del trato que tenemos con los alumnos. Eso por un lado, que nos conlleva una formación quizás mucho más, y utilizo la palabra que Patricio, mucho más cómoda, ¿cierto? Les damos plazo, les damos más en este contexto. Bueno, eso un poco que me quedó dando vuelta. Y respecto a la pregunta, yo creo que hay un tema clave para nosotros como país, y en particular para nosotros como miembros de la universidad, que es el tema de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, perdón. Porque la Convención Constituyente, de una u otra manera, también, no quiero aventurar ningún digámoslo así, ningún resultado previo, porque todavía no se ha discutido, pero no cabe duda que el concepto de universidad, el rol de la universidad, va a ser también un elemento a discutir, lo que es la elaboración de esta futura constitución. Y en ese sentido,
no quiero decir que el trabajo que estén haciendo ustedes, o que también estamos haciendo acá nosotros, de revisitando, ¿no? sea, digamos, un trabajo en el vacío, sino que no podemos olvidar el contexto, que es precisamente que se está discutiendo una constitución que de una u otra manera, por la propia historia, nos muestra que al menos va a estar 30, 40 años. Y en esos 30, 40 años, la universidad también tiene que estar inscrita en una nueva dinámica, ¿cierto? Social, política, económica, etc. Y eso también nos va a obligar a repensarnos como institución. En la pregunta nos preguntaban, nos decían algunas referencias a la hora de plantear o temas o... Bueno, claro, es decir, por mi parte, insistir, ¿no? Es decir, con la pregunta de amigo, el profesor Patricio Mena, esa idea de comodidad también me parece clave. Precisamente a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar lo incómodo, romper esa comodidad, ¿no? Que muchas veces genera irresponsabilidad. La comodidad es amiga de la irresponsabilidad. Claro, de cara al futuro, ¿qué trabajar, cómo hacerlo, cómo seguir construyendo este futuro? Yo desde lo que he desarrollado, lo que he planteado, pues sí insistiría en esas estrategias de deliberación, de construir deliberación, fomentar la deliberación en diferentes niveles, en diferentes lugares de la propia institución, deliberar. Yo creo que la tradición deliberativa es clave. De hecho, en Estados Unidos una corriente muy importante les decía sobre la deliberación democrática, y luego se ha desarrollado mucho la deliberación concreta en ética, en comités y tal. Es decir, yo creo que la deliberación más allá de esos ámbitos es clave. Y luego también desarrollar, fomentar ese intercambio de relatos, ese intercambio de narraciones, esa necesidad de construir relatos que abren a otros relatos, vernos a nosotros, por decirlo así, construidos, entremezclados en historias. Yo creo que esas dos claves pueden ser dos claves para seguir pensando, y otras que se pueden dar, un modelo educativo, la dimensión deliberativa, la dimensión narrativa. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, y también agradecemos, ¿cierto?, a quienes han enviado sus preguntas y han estado atentos a este diálogo tan interesante. Bueno, en especial agradecer la participación de los expertos en ética, quienes han generado un valioso diálogo y conversación en el marco de nuestro proceso de elaboración del modelo educativo UFRO. Les agradecemos mucho a los dos por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bien, ahora vamos a dar paso a nuestra vicerrectora de pregrado, Pamela Ibarra Palma, quien nos va a entregar unas palabras. Vicerrectora. Gracias, Rocío. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas, en especial a nuestros dos excelentes expositores, a Tomás, ¿cierto?, y al profesor Fernando Fuica, de nuestra universidad vecina. La verdad es que agradezco el espacio de conversación, de reflexión, de diálogo, ¿ya? Que es importante en el momento que nos encontramos como universidad. ¿Ya? En la mañana yo di un pequeño relato de contexto del modelo educativo, dado los resultados que ya tenemos, que son encuestas que hemos realizado a la comunidad alrededor, para que se hagan una idea, unas 148 personas hemos entrevistado respecto de qué es el modelo, cuáles son sus expectativas, y cuáles son los principios o valores que ellos creen que deberían estar presentes en el modelo educativo. Y el con más frecuencia, ¿cierto?, indicado es la ética. ¿Ya? Por lo tanto, la comunidad valora mucho este concepto, pero al escucharlos a ustedes que son expertos en esto, creo que nos queda un gran desafío, querido equipo, que es poder definir qué es lo que nosotros vamos a entender por ética en este contexto, ¿no?, del contexto del modelo educativo, porque comparto plenamente con Fernando y con Tomás que esto no se trata de colocar una asignatura en un plan curricular, no, esto es mucho más sistemático, digamos, y sistémico, y que por lo tanto me quedo, digamos, con su reflexión respecto a qué es lo que vamos a entender por ética en el contexto de la elaboración de un modelo educativo que va a tener distintos componentes, ¿cierto?, y que realmente plasme, ¿ya?, y se plasme en la formación de los estudiantes. Así que muchas gracias a ambos, y bueno, creo que fue corto el espacio para discutir de esto, pero creo que fue muy enriquecedor para los que los estamos escuchando y que somos neófitos en este tema, digamos. Claro, somos profesionales todos, pero practicamos la ética, ¿cierto? Y eso es distinto, ¿vale? Uno lo mira desde su vereda y practica y es consecuente, digamos,
y así somos capaces entonces de decir que somos personas éticas, ¿ya? Por lo menos es mi mirada, ¿no? Uno tiene que ser consecuente para poder decir que somos éticos, y además, y con esto termino, nosotros los profesores somos modelos. Nosotros modelamos, ¿ya? Y eso es, creo yo, modelamos para otros, digamos, para nuestros alumnos, y nuestros comportamientos a veces tienen un impacto en el otro, ¿ya? Así que eso es como súper importante también, creo yo, de considerar. Muchas gracias a Fernando y a Tomás, y gracias, Rocío, para que continuemos. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Bueno, quiero solicitarles que por favor puedan encender sus cámaras. Vamos a tomar una foto oficial para este bloque, así que los animo a todos a que puedan encenderlas rápidamente. Va a ser muy corto ahí para que se tomen una instancia. Vamos a dar, muy bien, ya está casi la mayoría, quedan unos poquitos que... Bien. Vamos a tomar ahora una breve foto. 1, 2, 3. Muchísimas gracias por animarse a encender sus cámaras. Bueno, ahora los vamos a invitar a una breve pausa. Nos volvemos a reencontrar a las 16 horas para poder continuar con la próxima conversación sobre inclusión y diversidad. Les recordamos nuevamente que se les hará llegar una breve encuesta sobre la actividad. Muchas gracias.